Esto es Tendencia Social por Radio La Voz Universitaria. Hola, soy Adriana Pérez y en nuestro programa de opinión Tendencia Social tenemos diferentes criterios sobre temas de interés social. Bueno, y la minería ilegal está calando hondo en nuestra sociedad y hemos podido apreciar cómo últimamente pues lo está haciendo ahora de una forma más agresiva y buscando su expansión continua a más y más hectáreas alrededor de más de 17 provincias en nuestro país. La poca o nula acción por parte del gobierno nacional ha permitido también que esto se pueda dar de una forma más clara, en donde la corrupción lamentablemente pues también ha hecho presa de autoridades y de diferentes ejes de control, en donde hemos podido ver que poco o nada se ha logrado con este tema. Y es un tema casualmente pues muy pero muy preocupante porque pudimos apreciar el pasado 9 de mayo cómo 11 militares fueron emboscados en el Alto Punino en Orellana, en donde un grupo armado pues haciendo las labores de defensa de lo ilegal, atacaron a este grupo de militares quienes estaban realizando operaciones casualmente antimineras en este sector. Se conoce que eran más de 20 militares y que algunos lograron escapar y ya solamente pudieron retornar y recoger los cadáveres de sus compañeros muertos en batalla. Lamentable lo ocurrido en el Alto Punino en Orellana, pero es una muestra de cómo la minería ilegal sigue y sigue calando. Como dije, más de 17 provincias alrededor de nuestro país, en donde en la Amazonía, Napo, casualmente es la más afectada. Grandes hectáreas de bosques tropicales están totalmente destruidos, muchos afluentes de agua totalmente contaminados, poblaciones enteras sumidas en la desesperación porque la actividad ilegal está ganando terreno y obviamente pues no hay autoridades que pongan un freno o un alto a estas actividades ilícitas. Las situaciones que se viven alrededor de estas actividades, pues al margen de la ley, están siendo muy pero muy cuestionadas. El gobierno nacional ha implementado diversas acciones, pero existen demasiados frentes abiertos actualmente como para brindar la atención completa a un solo sector. Pero, ¿qué pueden hacer? Realmente la pregunta es muy amplia y es muy extensa. Pero también aquí es donde deben entrar los políticos, quienes deben también lograr que en cada una de sus comunidades, de sus regiones, pues puedan tener también la injerencia y la ayuda, no así como se ha podido apreciar que son un eje de resistencia en lugar de contribuir con la sociedad. Recordemos que en estas situaciones pues se ha evidenciado muchos políticos quienes no han permitido o no han contribuido con una o desde sus trincheras, por así decirlo, políticas o desde sus seguidores, lograr amasar o lograr sintetizar una idea clara de lo que es lo que se quiere y se busca en pro país. Uno de estos personajes, por ejemplo, es Leonidas Issa, ex candidato presidencial por Pachacutic y presidente de la CONAIE. Y podemos observar cómo este actor político ha estado liderando en muchas ocasiones proyectos mineros o concesiones mineras legales, quienes pues tienen que pasar por muchos filtros y estudios, sobre todo para cuidar el medio ambiente y poder desarrollar su actividad. Pero hemos visto un silencio casi cómplice con respecto a la minería ilegal y que vemos cómo a gran escala continúa y continúa ganando terreno. Él realizó unas declaraciones en Radio Pichincha en donde señaló que desde sus comunidades sí han hecho diferentes denuncias, pero no especifica si es que lo hizo de la forma correcta, si es que realmente mostraron esa resistencia o se están haciendo de la vista gorda. Lo que sí fue que últimamente se ha visto con unas coincidencias
con el expresidente Rafael Correa, a quien al inicio de esta entrevista empezó defendiendo. Veamos un extracto. Es muy lamentable y nuevamente reiteramos nuestra solidaridad con todas las familias, pero hay tres elementos que hay que analizar. Primero, seguir atribuyendo al gobierno pasado de Correa es un acto absolutamente irresponsable, porque si no, únicamente se está llenando de vicios, de mentiras, de estos defectos que a la larga lo que han hecho es que la población tome una postura. Segundo, hay que entender, cuando empezó en Napo, en Punino, en todo este sector, es hace 5 años. O sea, estamos hablando en el gobierno de Moreno, continúa en el gobierno de Lasso y en este momento está en el gobierno de Noboa. Entonces, seguir atribuyendo a un gobierno anterior es simplemente no tener elementos centrales en términos políticos para seguir haciendo política, sino a partir de los escenarios que construyeron ellos mismos. Entonces, segundo elemento, no es de ahora, es de hace 5 años que continúan. Y tercero, ¿quiénes han estado enfrentando en esta realidad? Han sido las comunidades locales, han sido las comunidades, los territorios de los pueblos indígenas. No nos olvidemos. Nosotros hemos estado permanentemente, incluso sobre el tema de las guardias comunitarias, que incluso la Corte Constitucional nos dio la razón como un mecanismo de cuidado de los territorios comunitarios. En ese sentido, lo que pasa en las nacionalidades del norte, del centro y del sur de la Amazonía ha sido en el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios, gobiernos territoriales, pero sobre todo las guardias comunitarias, las que han quedado prácticamente en soledad defendiendo los territorios cuando por miles de veces, cientos de veces, se ha dicho por los medios de comunicación, se ha dicho por las redes sociales, necesitamos una fuerza desde el Estado, pero sin embargo, simplemente han dejado allí. Bueno, ahí pudimos escuchar al ex candidato presidencial, quien señala que ellos desde sus diferentes trincheras han intentado lograr que esta minería ilegal no se expanda. Más no es concreto en sus aseveraciones y nuevamente señala que todo viene desde el gobierno de Moreno, sigue en el de Lasso y casualmente afecta al de Noboa. Una situación que nos deja pues un sinsabor, ya que recordemos que muchas de estas actividades se han venido desarrollando incluso desde hace más de 20 años, tiempo en el cual no ha sido contenido y ahora vemos los alcances de esta situación. Una situación penosa, pero lo que llama la atención, repito, es que ¿por qué? Desde las comunidades y en su gran mayoría indígenas, porque recordemos que esta actividad ilegal minera se está desarrollando sobre todo en lo que es la Sierra Norte, Sierra Central, parte del Oriente y ahora acá en lo que es al sur de nuestro país. Situaciones que nos llenan obviamente de estas dudas y quedan muchas preguntas al aire. Si es que realmente se está realizando un trabajo mancomunado y las comunidades indígenas, que como él lo dijo, son las más afectadas, realmente están teniendo estos niveles de ayuda con las autoridades, si realmente se están desarrollando estas actividades y trabajos mancomunados que busquen obviamente evitar que la minería ilegal continúe ganando hectáreas como hemos podido apreciar. Y si es que realmente toda esta oposición a que se instalen concesiones mineras legales tiene algún punto o alguna situación que tenga lógica más que ideológica, porque es muy fácil decir que vienen las grandes concesiones, vienen las grandes chequeras a invertir en nuestro país y a dañar el ecosistema. Pero estas concesiones mineras legales son las que tienen que pasar por todos los parámetros, por todos los filtros, por todos los estudios ambientalistas casualmente, para prevenir cualquier tipo de problema. Pero resulta que con las ilegales no se dice nada, no se hace nada, no se demuestra realmente que hay una acción en
el tema de contenerlos, de que no se sigan expandiendo, de que haya pues todas las denuncias con un real asidero para poder evitar que continúe ganando y ganando terreno y, como dijimos, destruyendo el ecosistema. Más de 17 provincias afectadas directamente. El oriente se está quedando sin lo que es los recursos hídricos. Las poblaciones enteras están siendo afectadas porque al procesar la piedra y al sacar el aurífero utilizan diferentes químicos que afectan directamente a la población, a la flora, a la fauna de estos sectores. Aquí es donde que pues queda un poco demostrado, bueno, no demostrado, pero sí ejemplificado el tema de que si lo político no se pone con lo social, si no hay una real idea de lo que se quiere, continuamos con discursos ideológicos más que lógicos y que no contribuyen o que no logran realmente asentar a una realidad que estamos viviendo, una realidad que vemos como las 11 familias de estos 11 militares continúan llorando y hay muchos, pero muchos casos más de asesinatos que se dan en torno a la minería ilegal, porque no solamente afecta o entre bandas por el pelearse por esos terrenos, no, sino es también todo lo que conlleva alrededor. Familias sumidas en el miedo y obviamente pues con fuentes de agua que siguen y siguen siendo perjudicadas y dañadas. En el sector de Camilo Ponce Enrique, un sector minero por décadas, por explotaciones o concesiones mineras que eran legales, pero que ahora con la inclusión de los GDO pues se han desperdigado y obviamente pues esto ha traído también destrucción al sector, en donde ya poco a poco grandes empresas están abandonando los sectores, los yacimientos y dejando en mano de los grupos delictivos, pues no hay un trabajo nuevamente mancomunado entre las autoridades, los frentes políticos, los frentes sociales, quienes son quien deben ahondar esfuerzos, quien deben masificar las ideas para contener un problema que, como hemos dicho, no solamente tiene que ver con el tema de delincuencia, no solamente tiene que ver con el tema de inseguridad, también tiene que ver con el tema de que se están afectando y dañando de forma irreversible al medio ambiente y, como en la Amazonía, destruyendo prácticamente todo. Familias enteras, comunidades enteras, sin tener acceso al agua, sin tener acceso a una seguridad que todo ecuatoriano debe gozar y es que está amparado en la Constitución. Mientras cada quien trabaje por su lado, mientras los referentes políticos lo único que busquen es jalar agua para su molino, continuará esta situación en donde, como lo dijo en su momento Maquiavelo, divide y reinarás. Y es una pena que lo único organizado en este país sea la delincuencia. Hola, gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarles como una persona, como una hija, como una amiga, como alguien que también pasó por las aulas. Que ve a los niños y a los jóvenes cómo van creciendo en este mundo tan cambiante, que cree que la educación es algo mucho más profundo que libros y reglas. Así es. Este nuevo año escolar trajo cambios. El Ministerio de Educación aplicó 2 nuevas normativas. Una sobre el uso del celular en las aulas y otra sobre nuevas materias que ahora se enseñarán. Pero más allá de un titular, quiero que hoy nos preguntemos
juntos, esto realmente va a mejorar en la vida de nuestros estudiantes, de los estudiantes, de nuestros hijos. Esto nos va a ayudar a formar a nuestros hijos en mejores personas o solo va a quedar en un papel. Bueno, la primera norma es clara. La educación básica no puede usar el celular. Y en bachillerato solo con permiso del docente y con fines pedagógicos. Y sí, entiendo la lógica. Los celulares distraen. A veces los estudiantes están frente al docente, pero su mente está en un video, en un chat, en una notificación. Pero también nos pasa a nosotros, los adultos. Nos hemos sentido también como el celular nos absorbe, pero al mismo tiempo como nos conecta. Es algo que no se puede dejar pasar, ¿no? Entonces me hago la pregunta, ¿prohibirlo de plano es enseñar o solo es tapar el problema? Hay estudiantes que necesitan el celular no por capricho, sino por salud, por comunicación familiar, por seguridad. He visto historias de chicos que viven lejos y van solos al colegio porque sus padres trabajan o por algún motivo, ¿no? Y la única fuente que ellos tienen para comunicarse es el celular. Bueno, ¿y qué pasa con las personas, los estudiantes que hacen buen uso de él? Quienes sacan informaciones para las tareas, usan aplicaciones para organizarse. ¿Acaso deberíamos premiar esa responsabilidad? Yo no digo que no haya que no haya cómo premiar, no. Pero sí creo que necesitamos algo más que prohibiciones. No necesitamos educar en el uso constante. Enseñar a decir ahora sí, ahora no y a tener criterio. Y en esto también pienso en los profesores. Porque no es fácil estar en un aula con más de 41 estudiantes y encima tener que vigilar quién saca el celular, quién no, si está usándolo bien, si está usándolo mal. Los docentes necesitan herramientas, no solo órdenes. Si no ayudamos a ellos, cualquier norma se vuelve una carga más. Prohibir el celular sin educar emocionalmente a los estudiantes, sin acompañar a los docentes, sin considerar contextos personales, no resuelve nada, absolutamente nada. Solo genera distancia y frustraciones en los alumnos y también en los docentes. La tecnología está aquí, no se va a ir. Y nuestros niños y jóvenes deben de aprender a convivir con ella y no a esconderla. Y bueno, la segunda normativa que tenemos es esperanzadora. De verdad, ahora los estudiantes tendrán nuevas materias: educación emocional, ética, seguridad vial, educación financiera y educación ambiental. Y cuando leí esto, sentí como un gran alivio en mi corazón, porque sí necesitamos formar personas que sepan sumar, restar, dividir, pero también necesitamos personas que sepan, no sé, respetar. Es algo que como, o sea, sí hay como explicarlo, pero, o sea, imagínense a un niño sabiendo generar ahorrando, cuidando su medio ambiente y que digamos, por lo menos en las emociones, sepa tratar sus emociones. Estas materias son para la vida,
para lo real, para lo que no se enseña en los exámenes, pero se necesita en el día a día. ¿Saben lo que sí me preocupa? Y que es algo que lo estoy pensando, es que las materias se queden como algo bonito, pero vacío, que no haya tiempo para enseñarlas bien, que no haya materiales y que no se capacite a los docentes, porque ellos necesitan capacitarse para poder dar estas materias. Porque una cosa es poner una asignatura en el horario y otra muy distinta es crear un espacio donde el estudiante pueda hablar de lo que siente, pueda hacer preguntas reales o pueda conectar con su entorno. Yo creo profundamente en estas materias, porque si un niño aprende desde pequeño a entender sus emociones, a cuidar el medio ambiente, a mejorar sus estados de ánimo, ¿no? A manejar su dinero, estamos sembrando una sociedad más humana, más consciente. Pero no basta con decir, esto se va a enseñar. Hay que crear las condiciones para que esto funcione, porque si no, no va a funcionar de ninguna manera. Si lo hacemos bien, estas materias pueden salvar vidas literalmente, porque hoy en día sí que necesitamos estas materias, que los estudiantes sepan. Hoy yo no vine a juzgar las normas, vine a preguntar cómo las vamos a vivir. Las reglas por sí solas no van a cambiar, no se cambian. Lo que cambian es la manera en la que las aplicamos con empatía, con escucha, con compromiso, porque nadie quiere una escuela donde los niños se sientan vigilados o que, digamos, los niños no tengan el nervio, ¿no? Uno quiere una escuela donde los niños se sientan vistos, escuchados, acompañados, donde el celular no sea un enemigo, sino una herramienta bien usada, donde las materias nuevas no se vean como un relleno, sino un puente para construir una mejor vida. Y eso se logra si nos involucramos todos, las autoridades, profesores, familias, estudiantes, todos, absolutamente todos. Porque la educación no es un decreto, es un acto de amor. Uno debe de demostrar ese amor cuando las decisiones que tomamos ponen la dignidad del estudiante en el centro. Por eso yo quiero que ustedes se pongan a pensar, se hagan las mismas preguntas que yo me hice. Y bueno, gracias por escucharme, por estar conmigo y sobre todo gracias por creer que otra educación es posible. Y con el apoyo de todos, yo creo que sí lo va a hacer. Hasta pronto. La nueva Asamblea Nacional y las autoridades nacionales, un desafío de la democracia ecuatoriana. ADN sí logró una mayoría en la Asamblea, pero por su conformación no permite avisorar que dé estabilidad política para aprobar los proyectos que ha anunciado el presidente Daniel Noboa para su nuevo gobierno. Durante la sesión inaugural, ADN debió negociar cada voto para conseguir los 77 que necesitaba para nombrar a las autoridades. Dependió de la división de Pachacuti y que 6 de sus 9 votos se alineen en algunas de las votaciones. Lo mismo sucede con el socialcristianismo y los independientes, de los que solo cuenta con 4 votos.
Negociar cada voto pone en una situación de debilidad al oficialismo que necesita al menos 77 para aprobar cada ley. Esto sin contar con los 101 que requiere para aprobar reformas o enmiendas constitucionales. La Asamblea Nacional acaba de mencionar sus nuevas autoridades para este legislativo 2025-2029. Las nuevas autoridades han tratado de llevar un discurso nacional que tiene como perfil en diversas experiencias en las políticas de derechas públicas. Para ellos, en el campo de la experiencia política y un derecho a otros campos, sin embargo, es importante evaluar que tiene la capacidad y la visión para poder abordar estos desafíos que enfrenta el país. La Asamblea Nacional acaba de mencionar a diferentes colegas, incluso a desafíos como la aprobación de leyes que promuevan el desarrollo sostenible de la transparencia y la justicia social. Las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional deberán demostrar su capacidad para poder abordar estos temas de manera efectiva. La ciudadanía tiene las altas expectativas sobre estos temas de actualización. Las nuevas autoridades se esperan que sean capaces de representar los intereses ciudadanos. Para ello, hemos tratado de actualizar un poco. Por ejemplo, la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional es una oportunidad para el cambio y la renovación política ecuatoriana, ¿no? Hemos tratado de poder mencionar estas redacciones sin en cuenta los fundamentos de las actuaciones de las nuevas autoridades. Es importante también nosotros mencionar la transparencia de sus decisiones. Si bien es claro, el rendición de cuentas a la ciudadanía es interesante y importante, ¿no? Hemos tratado sobre las elecciones de las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. Es un momento importante para el desarrollo de nuestro país. Sabemos que estamos cruzando por una situación muy complicada, la inseguridad. Para ello, pues, ayer se reformaban nuevos cambios, nuevos gabinetes en la Asamblea Nacional. Para ello, el Partido Social Cristiano, ADN y el Partido Correísta, al parecer, siguen siendo unas divisiones. Sin embargo, la Asamblea Nacional tiene nuevas caras, nuevas, jóvenes, que es lo que ha buscado actualmente este presidente, ¿no? Este actual presidente. Para ello, la Asamblea Nacional contará con la democracia ecuatoriana. Esperemos que las nuevas autoridades demuestren su capacidad para abordar los desafíos que enfrentarán en esta contienda que se viene, ¿no? Entonces, de mi parte, pues yo sí les sugería un poquito de información sobre la democracia. Esperemos que las nuevas autoridades demuestren la capacidad para abordar estos desafíos que enfrenta el país para trabajar en beneficio de todos, de todas y todos los ecuatorianos frente al país para trabajar en conjunto. Sin cabe recordar una pregunta explicativa para reflexionar, ¿no? ¿Qué expectativa tiene sobre la actuación de las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional? Para ello, pues, nos hemos puesto a analizar. Esperemos que la nueva Asamblea haga su trabajo como lo debe hacer, ¿no? Sin intereses públicos, sin intereses de unos pocos, ¿no? Que trabaje para la economía, para el desarrollo del Ecuador. Pues también aquí hemos investigado una parte sobre cuáles son los desafíos más importantes para enfrentar la Asamblea Nacional en la actualidad. Sé que la Asamblea Nacional ha venido por muchas irregularidades, tanto
inconcordancia con las personas a su alrededor, partidos políticos. Entonces no ha sido una asamblea que realmente trabaje para el pueblo, sino para el beneficio de muchos, de algunos, ¿no? Entonces sí me gustaría que la Asamblea Nacional sea una de las primeras fuerzas, una de las segundas fuerzas del Estado. Entonces sí quisiéramos que la Asamblea Nacional sea un ente regulador. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en este espacio. Hoy quiero hablarte un poco desde la preocupación, desde la confusión que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas con las redes sociales. Porque estoy segura de que tú también has visto alguna vez una noticia impactante, de esas que dan rabia o miedo, y sin pensarlo mucho la compartiste. Quizás creíste que era verdad y que todos debían saberlo, y en realidad era mentira. Vivimos en una era donde la información viaja más rápido que nunca, pero también las mentiras. Y lo más grave no es que solo se comparten datos falsos, sino que esas mentiras disfrazadas de verdad alimentan al odio, dividen familias, amigos, acaban con reputaciones y claro que sí, alteran nuestras decisiones más importantes, desde por quién votar hasta en quién confiar. Quiero invitarte a reflexionar sobre eso, sobre cómo la desinformación no solo te puede engañar, también te puede envenenar. Y si no despertamos, puede seguir manipulando todos nuestros pensamientos sin que nos demos cuenta. Pensemos en esto. ¿Por qué se hace viral tanto una noticia falsa? Porque nos genera emociones. Si te da rabia, miedo, indignación, lo compartes. Las redes sociales no premian la verdad, premian el impacto. Y eso lo saben muy bien quienes difunden la desinformación. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser compartidas que las verdaderas. ¿Cuál es la razón? Que son más emocionantes, nos hacen sentir algo intenso y eso genera una acción. Y es ahí donde entra el odio. Cuando una publicación sugiere que ellos, refiriéndose a inmigrantes, las mujeres, los pobres, los ricos, los de otro partido político, son los culpables de algo, ahí activamos algo muy primitivo en nosotros, la necesidad de buscar un enemigo. El odio es una emoción poderosa, pero también es muy manipulable. Y lo más irónico de todo esto es que muchos de nosotros, sin quererlo, hemos sido parte del problema. Porque cuando compartimos algo sin verificarlo, cuando damos un like a un contenido que degrada a alguien, a una persona, estamos alimentando a esa cadena. No hace falta ser un hater para contribuir al odio. A veces solo basta con el silencio o la indiferencia. Y por eso tomar conciencia es un acto de responsabilidad ciudadana. Tenemos un ejemplo que son las elecciones presidenciales de Ecuador 2025. Durante la campaña presidencial en Ecuador, esto se vio clarísimo, porque los candidatos fueron víctimas de ataques en redes sociales, a veces sin argumentos políticos. Al presidente Daniel Noboa, muchos mensajes lo tildaban de ser parte de una élite corrupta,
de querer entregar al país a empresarios extranjeros, de que no le importa el país y un sinfín de mensajes. La mayoría de estas publicaciones eran desinformación sin sustento, pero ahí lograron algo: encender el resentimiento social. La gente empezó a compartir mensajes con frases como otro millonario más queriendo gobernarnos, o el pueblo no puede confiar en los ricos. No estamos diciendo que no haya que cuestionar a los poderosos, porque claro que hay que hacerlo, pero cuando se hace desde la mentira y el prejuicio, no construimos crítica, construimos odio. Y desde el otro lado, Luisa González también fue víctima de odio digital. Los mensajes se multiplicaron, muchos compartían esto con rabia, otros con miedo. Eso también afecta las decisiones, porque muchos votaron no tan seguros, sino por miedo al otro. Pero no se trata solo de campañas políticas. Este tipo de odio disfrazado de información también daña todo lo cotidiano. Hay profesores que han sido humillados por videos manipulados, personas canceladas públicamente por cualquier frase sacada de contexto, familias que dejan de hablarse por compartir posturas políticas distintas, y todo empieza por lo mismo: una información no verificada que se convirtió en verdad solo porque fue viral. Otro ejemplo, tenemos el caso de TikTok y la xenofobia. Otro caso más cotidiano pero igual de grave fue el de una serie de videos en TikTok donde se afirmaba que ciudadanos venezolanos en Ecuador eran responsables de una ola de robos. Los videos no solo estaban editados eran editados para ser violentos, ser los más violentos, sino que las imágenes ni siquiera eran en Ecuador. Aún así, se hicieron virales. ¿Cuál es el resultado? Cientos de comentarios xenófobos, llamados al odio, y esto no solo es peligroso a nivel individual, también influye en políticas públicas. Si los ciudadanos creen esas mentiras, podrían apoyar leyes más represivas, más violentas, menos humanas. Y por eso no es exagerado decir que la desinformación mata el pensamiento crítico, mata la empatía, mata el respeto por la otra persona. Vivimos en un tiempo donde un meme puede ser más creído que una investigación, donde un influencer tiene más poder que un periodista con años de trayectoria. Y no está mal entretenernos en redes, pero sí está mal no distinguir lo que es real de lo falso, lo que informa de lo que manipula. Y para que veas que esto no es una exageración, quiero compartirte un fragmento del reportaje de BN Periodismo que se volvió muy comentado durante la campaña. En él se muestra tanto cómo Noboa como González fueron blanco de campañas sucias en redes sociales, muchas veces con información manipulada o derechamente falsa. Entonces la pregunta es clara: ¿cuánto se gastan en generar tanta noticia falsa o publicidad en redes sociales? Yo sí sé. Si vamos a los datos de Meta, que abarca Facebook, Instagram y WhatsApp, el candidato presidente Daniel Noboa gastó $96,345 entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 2025, fechas que abarcaban la primera vuelta. Hay un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. Mientras que la candidata por Revolución Ciudadana, Luisa González, en este mismo periodo gastó $26,942. Ojo, solo contando sus páginas oficiales. No, bueno, no mienta otra vez.
Y como ya arrancó la segunda vuelta electoral, volvemos a lo mismo. Solo que lo que publicita Noboa y Luisa González en sus redes sociales es un contenido diferente. ¡Es horrible! Me da asco solo verlo. Por ejemplo, videos contra Noboa en YouTube hay un montón. Unos que hablan sobre sus mentiras como presidente o polémicas como la que surgieron con el campo Sacha. Un verdadero patrimonio de todos los ecuatorianos que ahora empieza a ser ordeñado por Noboa, solo para llenar sus bolsillos y beneficiar a su familia. La poca creatividad del viejo Ecuador. Este video es del canal Ecuador en la Mira, con menos de 800 suscriptores, y en 4 días sumó más de 4 millones de vistas. Como viste, no se trata solo de memes o burlas, es una estrategia que busca dañar la imagen del otro sin argumentos. Y lo que más preocupa es cómo nosotros como usuarios reaccionamos sin pensar. Compartimos, nos burlamos, atacamos y esa cadena de odio tiene consecuencias reales. No para los políticos, sino para todos nosotros como sociedad. Lo que quiero dejarte hoy es esto. La desinformación no solo nos engaña, nos enfrenta, nos vuelve más intolerantes, más radicales, más reactivos. Y cuando actuamos desde el odio, nuestras decisiones ya no son libres, son manipuladas. Si vamos a votar, opinar, compartir, que sea desde la conciencia, no desde el prejuicio. Es muy importante que los ciudadanos nos convirtamos en consumidores responsables de la información. Debemos cuestionar todo lo que leemos, verificar las fuentes y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Además, es esencial que las plataformas de redes sociales asuman su responsabilidad y actúen rápidamente para eliminar la desinformación. Porque detrás de cada noticia falsa hay una razón, hay una intención, puede ser política, económica o ideológica, pero también puede haber una consecuencia humana. A alguien lo pueden acusar injustamente, una mujer puede ser acosada por opinar, una familia separada por pensar distinto. Yo en serio creo en el poder de la información, pero aún más creo en el poder de la gente cuando decide informarse bien. Así que hoy te invito a eso, a que no seas parte del odio que circula en las redes, sé parte de la solución, porque al final la democracia se construye con diálogo, no con mentiras. Gracias por acompañarme y espero que todos podamos reflexionar sobre cómo la desinformación afecta nuestras decisiones. Esto fue Tendencia Social por Radio La Voz Universitaria.